Bienvenidos a esta actividad. Hoy vamos a trabajar el área de personal social y nuestro tema es nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. En esta actividad vamos a continuar descubriendo las prácticas y saberes ancestrales que se utilizaban para el cuidado de nuestra salud. En una actividad anterior vimos cómo las familias tienen diversas prácticas para mantener la salud, como por ejemplo tomaban agua de limón, compartían en familia para fortalecer la parte emocional, consumían alimentos nutritivos y entre otras prácticas. Y a partir de la lectura vamos a ver el propósito de esta actividad. Hoy vas a identificar y organizar información ¿sobre qué? Sobre las prácticas y saberes ancestrales, ¿no? A prácticas de nuestros antepasados que se utiliza para el cuidado de la salud. ¿Qué pasos debes seguir para lograr el propósito de hoy? 1. Vas a leer un texto sobre el rol y la importancia de los chamanes o curanderos en las sociedades antiguas para responder algunas preguntas al respecto. 2. Vas a leer testimonios de personas e identificarás, ¿no?, en sus testimonios información sobre prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Y 3. Organizar la información acerca de estas prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud mediante un cuadro y luego lo vas a compartir con un familiar. 4. Preguntar su opinión a un familiar, ¿no?, con el que vas a compartir sobre la información obtenida en el cuadro. Y aquí tenemos una lectura que nos servirá como introducción a esta actividad. Los médicos del pasado. En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que tuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y prediciendo el tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo del espacio. Otros curaban los males. Estos últimos eran los chamanes o curanderos porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres. Esto lo sabemos por las imágenes en los ceramios. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran pues los doctores en el pasado. Entonces vemos a través de esta lectura que los médicos del pasado eran los chamanes, ¿no?, o también llamados curanderos. ¿Y cómo se sabe esto? Porque los pobladores de algunas culturas representaban en sus ceramios o cerámicas lo que hacían estos curanderos. De esa manera uno sabe, ¿no?, de la existencia de estos hombres llamados chamanes. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre el texto. ¿Quiénes eran los doctores en el pasado? ¿Cómo lo sabemos? Esta pregunta está sencilla, ¿no? Lo acabamos de responder. ¿Por qué les llaman chamanes? ¿Qué conocimientos poseían? En la lectura nos menciona algunos conocimientos que poseían estos chamanes, como por ejemplo, curar los males de los pobladores. 3. ¿Qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud? Actualmente, por ejemplo, para curar algunos males en nuestras familias utilizamos algunas hierbas, ¿verdad? ¿Qué otros conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud?
Y aquí está Félix, él es el primo de Carmen. ¿Se acuerdan en la actividad anterior de Carmen que nos habló sobre sus familiares? Bien, entonces él es el primo de Carmen y nos va a dar a conocer los testimonios de algunas personas, ¿no? Y el título de esos testimonios es Así cuidamos nuestra salud. Y aquí está el primer testimonio que nos va a contar de su vecina. Y nos dice el texto, mi vecina Jonita dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir tranquila y hasta los malos pensamientos se le quitan. Aquí tenemos otro testimonio de Tina. Nos dice, Tina de pequeña era una niña que no quería comer. Estaba desganada, prefería los dulces a los alimentos. Por ello, su bisabuela Leovina, que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásitos. Después de ello, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Que Tina, cuando era pequeña, probablemente tenía anemia, ¿no? Se alimentaba y prefería los dulces. Pero su bisabuela le ayudó o le curó con hojas de yuca. Probablemente esta planta ayuda, ¿no? Para tener apetito y mejorar su alimentación. ¿Pero qué más nos dice? Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo, ¿no? La falta de apetito, que ella cuando era niña, pone en práctica lo aprendido de su bisabuela para cuidar la salud de su familia. Entonces, ¿qué le da? Agua de hojas de yuca. Y aquí tenemos el testimonio de David. David dice que su abuelo Raúl, que es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar una infusión de hojas de orégano cuando tenían cólicos. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calentita. Si es un adulto, una taza y media taza si es niño. Entonces vemos que en el testimonio de David, ahí ellos toman agua de orégano cada vez que tienen cólicos. Y esto es el testimonio de su tía. Tía Kika comentó que cuando su bebé tiene dolor de oído, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además, le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas y así saber las causas de los dolores. Aquí vemos que es un poco diferente, ¿no? Su tía, cada vez que su bebé está mal, ella va al médico. Luego de leer los testimonios, vas a identificar información sobre prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Con esa información o con la información que has identificado, vas a completar este cuadro. En esta primera columna vas a poner situaciones de salud que te dan los testimonios. Por ejemplo, cuando nos habla de su vecina Jonita, ¿qué situación de salud nos muestra? Nos habla sobre el cansancio, pesadez y estrés, ¿no? ¿Y cómo ella mejora esta situación? ¿Qué práctica o saber utiliza? Ella nos dice que ponía los pies en agua fría, eso le relajaba, ¿verdad? Y así irás completando. En esta tercera columna vas a poner de dónde proviene ese conocimiento, es decir, de dónde aprendió su vecina Jonita este saber. Y ahí pondrás de sus abuelos, de sus padres, según lo que te dice el texto. En la cuarta columna vas a poner si tu familia practica o no ese saber.
En este caso, si practica poner los pies en agua fría cuando están cansados o estresados. Si en caso fuera así, también debes poner cómo aprendieron esa práctica o cómo aprendieron ese saber, quién los transmitió. Y así irás completando, ¿no?, con cada situación de salud, cómo mejoran esa situación de salud, de dónde lo aprendieron y si tu familia también lo practica. Después que tu cuadro está completado, le vas a mostrar a un familiar. ¿Para qué? Para pedirle su opinión. ¿Qué opina de esa información que has obtenido en el cuadro sobre las prácticas y saberes ancestrales? La opinión que te da, vas a registrarlo en una hoja o en tu cuaderno. Y algo importante, vas a guardar la respuesta o la información que tú has recogido de tu familiar, porque lo vas a utilizar posteriormente. En otra actividad te va a ser muy necesaria la opinión que has recogido de tu familiar. Luego nos toca la reflexión sobre esta actividad. Número 1. ¿Qué has aprendido de las prácticas y saberes ancestrales de algunas familias sobre el cuidado de la salud? 2. ¿Qué dificultades has tenido en esta actividad? Y 3. ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué? ¿Cómo te has sentido durante toda la actividad? Finalmente, evaluarás los pasos que seguiste para lograr el propósito de hoy. Es importante que tú seas sincero o sincera en el momento que te evalúes. De esa manera te darás cuenta si necesitas mejorar en alguno de los criterios. Hemos terminado la actividad de hoy. Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio. Nos vemos en una próxima actividad.